Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. Últimamente empiezo el periódico por las cartas al director, esa sección tan antigua pero más rejuvenecida que la actualidad. Ayer, por ejemplo, me topé con este decálogo de una mujer de Barcelona que quiere ser libre. Y leo textualmente lo que dice. No vayas por callejones oscuros de noche, no viajes sola, no salgas de noche sin tus amigas, no cojas el metro de madrugada, mira que no haya nadie antes de entrar en tu portal. No cruces un parque solitario, que tu novio te acompañe a casa. Cambia de acera si ves un hombre sospechoso. Quédate con la matrícula del taxi que cojas. Envía a tus amigas la dirección del chico nuevo con el que has quedado. No le pongas la falda tan corta. Cierra tu casa con llave por dentro. No lo denuncies porque perderás tu trabajo. No te enfrentes porque ellos son más fuertes. Estoy harta de vivir con miedo. Pero no quiero ser valiente. Quiero ser libre. Paula y sus dos apellidos. Y ahora conozcamos a una mujer valiente, Flora Gascón, protagonista de la novela Niebla en Tánger, finalista del Premio Planeta de Cristina López Barrio. Estudió Derecho, pero siempre quiso escribir. Para la madrileña Cristina López Barrio, su vida es la literatura, desde que en 2010 debutó con La Casa de los Amores Imposibles. Considerada como una de las novelistas más originales y prometedoras de su generación, sus libros se han publicado en más de 20 países. Ser finalista del Premio Planeta le ha hecho muy feliz y lo ha conseguido con Niebla en Tánger, una historia muy cercana emocionalmente a ella. La novela es un viaje a Marruecos de la protagonista, Flora, en busca de la autora del libro que ha encontrado y del misterio de su amante de una noche como antídoto a una vida monótona junto a su marido con el que solo hay fronteras. La autora halló el escenario para su historia en un viaje que realizó el pasado verano y Cortázar y Oscar Wilde fueron fuentes de inspiración para esta bella historia de amor y misterio en una ciudad mágica con un pasado fascinante que envolverá al lector. Cristina López Barrio, hay que ver, y ahora que estamos en tiempo de Adviento y de cenas de empresa, lo que puede desencadenar una cena de Navidad. Muy peligroso, es verdad, porque estamos en esa época en la que Flora Gascón tiene su aventura, tiene estas reuniones que se hacen, que quedas con las amigas del colegio, hay un reencuentro, ¿no?, cada año, y bueno, en esas cenas puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Se toma uno su copita de cava, su vinito, luego como Flora te vas a un lugar que se llama Camelot, que sí, ya el nombre es muy evocador y puede ocurrir cualquier cosa, te seduce un hombre misterioso, guapísimo, y te lías la manta a la cabeza y estas noches locas que acabas en un hotel de la Gran Vía, desnuda en una cama y con una luz de neón parpadeando sobre tu vientre, ¿no? La que se le lía, además de eso, dice, la cena de Navidad que organizaban ayer las antiguas compañeras del colegio, esa a la que no me apetecía mucho ir, suele pasar, y al final me animé. Pero, Cristina, ¿tú crees que en una noche así lujuriosa, una noche de amor, eso pueden hacer el amor ahí? Bueno, puede ser la chispa, ¿no? Porque yo creo que ahí hay algo cuando le ocurre esto, ¿no? Que tú tienes una aventura fugaz con alguien una noche, hay como esa química, esa chispa que se enciende, ¿no? Como ese pequeño juego de atracción que puede ocurrir en una noche. Que luego pueda surgir el amor o no, es posible, sí, ¿no? Aquí a tu es algo mucho más profundo, podríamos decir, lo que yo creo. A tu protagonista le hace poner todo patas arriba, su vida. Exacto, porque date cuenta que ella es una mujer que se siente deseada, ella es una mujer que vive un matrimonio rutinario y un matrimonio en el que su marido apenas se acuesta con ella, ¿no? Apenas la toca. Es una mujer además que quiere tener hijos, ¿no? Con lo cual, para ella, este tema, ¿no? El tema de la maternidad está por un lado, pero luego está el tema, es una mujer con la autoestima baja de sentirse mujer, ¿no? Entonces, el que un hombre atractivo la seduzca, ¿no? Ese sentirse deseada y luego ese misterio que ella encuentra que rodea, ¿no?, a todo ese amante, porque este hombre, ella ve que está leyendo una novela que se llama Niebla en Tánger. Ella es una lectora voraz desde que era muy joven, entonces el hecho de ver que él le gusta y además coge el libro y bueno, pues ve que está todo lleno de subrayado, compós y tal. En una segunda cita, a la cual él no acude, ella se compra este libro
porque digamos es la única pista que tiene para saber quién es este hombre, y porque ella piensa, como yo, que los libros dicen mucho de las personas. Cuando alguien se está leyendo un libro, ¿no?, dice mucho de cómo es esa persona, los gustos, ¿no? Bueno, como en todo, pero en los libros también, ¿no? Entonces este es el arranque. Ella va a buscar a este hombre y a este misterio. En realidad es una excusa, digamos, es como en este viaje del héroe, que es lo que representa esta novela, ese héroe que está en ese mundo rutinario y de repente hay un detonante que le hace que ya se lance a la aventura y ya no pueda volver atrás. Y no para. ¿Crees tú que eso lo haría un hombre? ¿Por qué no? Me gustaría pensar que también lo hace un hombre, ¿no? Somos diferentes, ¿no? Y viva la diferencia, como dicen los franceses, pero somos seres humanos también, ¿no? Pero tú has puesto una mujer. Yo he puesto una mujer porque a mí me interesaba tratar temas, ¿no? Primero quería contar la historia desde el punto de vista de una mujer, porque yo creo que sí es verdad que aquí, primero por el tema de la maternidad y primero por un tema social en el que las mujeres muchas veces nos cuesta mucho más romper, tenemos en general una situación económica más precaria, ¿no? Y se produce este desequilibrio, ¿no?, muchas veces a la hora, y esta seguridad a la que nos enseñan, ¿no? Ahora ya no tanto, pero antes te enseñaban, ¿no?, tus madres y tus abuelas, cómo hacer bien ese matrimonio, esa seguridad y esa comodidad que tenías que hay que, de alguna manera, romper. La situación que vive Flora Gascón, que es esta que vive la noche y le da una vuelta a su vida y se va a Tánger a buscar, a través de ese libro, la historia en la que se va a adentrar. Pero la situación de esa mujer que tú has dicho, bueno, el marido no hace caso, hace mucho tiempo que no se acuestan, sí se acuestan, lo que pasa es que no consuman, o consumen. Pero tú eso lo liquidas con una frase terrible. Cuando dices, no lo diré bien porque lo voy a decir de memoria, dices... ¿Te refieres a la tumba? La cama como una lápida de algodón. Sí. Es brutal eso. La cama como una lápida de algodón, esa metáfora. Sí, ella tiene esa sensación, ¿no? Y aparte fíjate, yo tampoco quería extenderme mucho, pero necesitaba imágenes muy contundentes de lo que esa mujer sentía dentro de ese matrimonio. Y ella siente que está muerta. Por eso la cama es como la tumba, porque además es la frialdad que hay también dentro de ese matrimonio, en el que cuando se mete, ¿no?, en la cama ni siquiera toca a su marido, hay como una frontera invisible que ninguno de los dos traspasa, ¿no? Y ella tiene esa sensación de que está muerta en vida, ¿no?, de que no le ocurre nada. Ella precisamente lo que tiene miedo del día a día es que sea igual, ¿no? Y eso es ese terror a lo cotidiano, de que no pasa nada, que es una mujer pasional y es una mujer que está viviendo algo. ¿Te has encontrado muchas mujeres así? Sí, me he encontrado bastantes mujeres así. Tú vas a poner de moda Tánger, ¿eh? Es verdad, ojalá. Es una ciudad maravillosa, ¿no? Y sobre todo con una historia... Lo digo porque la historia trepidante, aventura también, de suspense a veces, literaria, de conocimiento. ¿Por qué elegiste esa ciudad? Bueno, esa aventura que vive Flora, que hasta cambia de apellido cuando se va a Tánger. ¿Por qué elegiste Tánger para esta aventura? Pues Tánger estaba dentro de esas ciudades que significaron algo para mí. A mí me gusta escribir de lugares que emocionalmente están unidos a mí. Y yo fui con 20 años a Tánger, entonces me fascinaba todo lo oriental, me fascinaba las 1001 noches, bueno, como yo creo que todo Oriente, ¿no? Es como sensorial, todos tus sentidos se despiertan, ¿no? Esas ciudades que la ves, pero también la degustas, pero también la hueles, esos colores, ¿no?, de esas montañas que tiene de las especias. Bueno, yo luego volví con 20 años, bueno, 20 años después, volví el verano pasado y hice ese viaje que también hará Flora, ¿no? ¿Quién era yo con 20? ¿Cómo era yo con 20 años después? Y luego me encontré a un amigo que fue el que me invitó, porque yo estaba en Asila, y él me volvió a hablar de toda esta historia del Tánger internacional. Me llevó a la librería de Escolons, que era una librería que se abrió en los años 50, mítica, donde iba Paul Bols, y fue este reencuentro con la historia de la ciudad, con todo ese amor que yo tenía por lo oriental, y luego con ese viaje emocional que recorría, ¿no?, como luego recorrerá Flora. Así que
encontré el escenario perfecto, ¿no? Luego tiene ese salto a la aventura que llama, ¿no?, lo exótico, que siempre ha tenido, ¿no?, en artistas, ¿no? Matisse, Delacroix estuvieron en Tánger y pintaron, ¿no?, ese gusto por la evasión y por lo exótico. Paul Bowles, que también dice, Churchill también estuvo allí. Bueno, Churchill, Truman Capote, bueno, ahí ahora, es infinita la lista de artistas. ¿Qué mujeres? Esta novela es de heroínas. Sí. Porque está Flora, pero está su psicoanalista, que es el punto de humor, que le habla desde Argentina y cómo puede incidir. Además, un psicoanalista que es por Sky, ¿no? Por Sky, con lo que, porque no puede pagar más, no puede pagar en Madrid, con lo poco gana, pero vaya, cómo va conociendo al personaje. Está Marina o Irina, sí, que es... porque claro, aquí hay una novela dentro de otra novela, pero eso no vamos a detenernos mucho en eso, o lo que tú creas conveniente para quienes nos estén escuchando. También Laila, Ankara, Amina... Sí, es un universo femenino, en realidad. Y Bellanur, bueno, que... Sí, sí. ¿Qué mujeres? Tratados, como ves, desde diferentes aspectos, ¿no? Y de diferentes religiones. Y de diferentes religiones, esa claro. Sí que me ha llamado la atención esa fusión que tú haces, y no confusión de cristiano, entronca judío y musulmán. Y musulmán. Eso existía en Tánger. Con esa naturalidad. Con esa naturalidad. Aparte, a mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo una novela, aparte de la documentación que puedes hacer en libros, lo que yo llamo la documentación emocional. Y es hablar con gente que me cuente historias. A mí nada me gusta más que me cuenten historias. Y tuve la suerte de conocer a Rachel Muyal, que es una mujer que llevó la librería des Colons durante muchos años. Ella es de las pocas judías sefardís que quedan ya en Tánger, creo que quedan como 32, me dijo, una cosa así. Y ella me contó cómo se vivían, ¿no?, en esta época. Fue el final del Tánger Internacional, ella ya es una mujer de edad, pero la convivencia, ¿no?, de estas tres religiones. También leí el libro La vida perra de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez, que es un libro fascinante. Y es verdad que no era normal que hubiera matrimonios mixtos, como ocurre en mi novela. Lo que sí era una convivencia preciosa entre tres culturas, de tal manera que, por ejemplo, llegaba la Navidad y a la cena de Navidad pues iban amigos judíos o iban amigos musulmanes, o llegaba el Bat Mirra judío y se invitaba a amigos cristianos o amigos musulmanes. Es decir, había una convivencia y una armonía entre las tres religiones, aunque ya te digo que los matrimonios no eran comunes, aunque sí las relaciones, podemos decir, amantes, por lo que me contaron, pero esa convivencia existió. Y bueno, y había hinduistas también en menos, ¿no?, que menos población con esta religión, pero esa convivencia, eso es real, eso es la historia del Tánger Internacional. En cambio, hay otra frase también, un poco como esa que citaba antes, en otro sentido, sobre el tema de la religión, que dices que le pones olores. ¿De dónde? ¿A qué huele el cristianismo? El cristianismo, bueno, huele a los narcisos y a los narcisos. Sí, ¿La religión huele musulmana? a las varas de Arrayán, que huele. Las varas de Arrayán son las que ponen en las tumbas de musulmanas, ¿no? Cuando y además, que ponen el nombre, y además en los jardines siempre está la raya. Sí, ¿Y el judío a qué? El judío las rosas, ¿no? Las rosas, sí, los narcisos son de la madre. Sí. Pero a mí me gusta mucho porque mis novelas me gusta que se huelan, ¿no? También y que se degusten, ¿no? Me gusta que el lector, aparte de llegarle a través de las emociones, ¿no?, y luego de la emoción lleva a la reflexión de cada uno, que lo sienta por los 5 sentidos, ¿no? Ahí que se ama, como ha dicho antes Cristina, y también se bebe en esa fiesta. Ahí no hay una... Incluso el padre de Amina llega borrachón, no es el que llega borracho. Sí. No, es la hija... No, Amina, exactamente. La religión se presentaba, a mi corta edad, esto lo dice Samir, como una lucha contra nuestra naturaleza humana. Sí. Y yo creo que la religión es una lucha contra que soy naturaleza, que decía Lorca, ¿no? Que soy amor, que soy naturaleza. Sí. La religión se presentaba a mi corta edad como una lucha contra nuestra naturaleza humana. Claro, porque ella lo que le han enseñado de alguna manera también, bueno, tienes que perdonar, ¿no? Pero ella lo que siente, ¿no? Y que no tienes que matar, ¿no? De alguna manera, pero ella lo que siente son yo creo,
ese impulso visceral que tenemos, que cuando algo nos duele o cuando algo nos hace daño, ¿no? Te sale como una cierta, ¿no? Ese impulso, ¿no? De decir, yo a esta persona le deseo un mal, o a esta persona, ¿no? Bueno, y eso va muchas veces en contra, ¿no? de lo que te han enseñado en uno de los aspectos, ¿no? O lo que te han enseñado va en contra de lo que sientes. O lo que te han enseñado va en contra de lo que sientes, de los ¿no? sentimientos. Exactamente, ¿no? Entonces, esas contradicciones que muchas veces se producen, sobre todo, claro, tenemos también es una niña, ¿no? Ella está aprendiendo cómo es el mundo. El mundo, al final, ¿cómo lo aprendemos? A través de las historias, de los cuentos infantiles, pero también a través de la religión, porque forma parte muchas veces de nuestra cultura, de la sociedad en la que vivimos. Bueno, te decía antes que las mujeres aquí tienen un peso, aunque la figura de Paul lo inunda todo, pero Sí. son las mujeres las que dominan, y hasta en la resolución, ¿no? de la novela. Pero hay otra parte, otro tema, encuentro yo en la novela, que es la presencia literaria, el amor Sí. a la literatura y sobre todo el juego. Porque como hay una novela, una es la historia de Flora y luego está la novela que da título precisamente a la tuya, Niebla en Tánger. En esa novela, el juego de estar dentro, fuera, de qué cuenta el escritor, hay muchas reflexiones sobre la verdad de las mentiras que decía Vargas Llosa, ¿no? Efectivamente, es una novela dentro de una novela. Parte de un cuento de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los parques, que es un cuento que para mí es perfecto y que me había obsesionado durante mucho tiempo, en el que hay un hombre en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela y es, digamos, la ficción 1. Los personajes de esa novela van a ir poco a poco, que sería como la ficción 2, saliendo de la novela y entrando en este mundo del lector. Hay una continuidad de las ficciones, ¿no? Como la Rosa Púrpura del Cairo, en cine. Sí, efectivamente. Es ese mundo, ¿no? Con ese elemento fantástico, ¿no? Que aparece de cómo es posible. Y hay todo un juego, como un reto al lector para que juegue con lo que es la creación literaria a través del personaje de Belanur. Empieza ya la historia cuando ese amante que ha tenido Flora fugaz de una noche aparece como el personaje de una novela y que le dice ahora me vas a contar que te has acostado con el personaje de una novela, sí. ¿Cómo es posible, no? Y luego cuando ella encuentra a Belanur, a la escritora, y le pregunta, pero ¿los personajes de su novela son reales? Y Belanur le dice, todo personaje de un escritor es real. De alguna manera lo que le está diciendo Belanur es que todo personaje que crea un artista cobra vida propia, ¿no? Es como la creación artística o la creación literaria en este caso, como generadora de vida propia. Además le dice en un momento, yo creo vida. Efectivamente, no la copio, yo la creo. Pero esa psicoanalista virtual que tiene, que está en Argentina, de IDE, le dice, querida, ya cuando se vuelve loca le está contando lo de que se ha acostado con un hombre que existió en el año, que había desaparecido en el año 51. Querida, esto te supera. Ahora un contrabandista habla con la policía o no, mejor, olvídate, si todos murieron y la asesina está cerca, ¿qué más te da? No creí que la literatura pudiera llegar a ser tan peligrosa. ¿Tú crees en el peligro de la literatura? Sí, por supuesto. No solo yo, porque la literatura ha sido censurada a lo largo de muchísimos siglos. ¿Por qué se censura la literatura? ¿Por qué se censuraban los libros? Porque las historias, el poder de la palabra, tiene una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque invita a la reflexión. Yo creo que la literatura puedes hacer una crítica de la sociedad de alguna manera o criticar un aspecto de la sociedad, o puedes crear una utopía a lo que debería atender la sociedad. En cualquiera de los dos casos es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la emoción muchas veces que tú vives, lo que te digo, lleva a una reflexión, y la reflexión lleva a la autocrítica y a que cada lector pueda pensar por sí mismo, y porque las historias hablan a la emoción y la emoción es lo que mueve al ser humano, más que la razón. Con lo cual, la literatura siempre ha sido muy peligrosa, censurada, lo que te digo, a la vista está. Los libros quemados, los libros... Bueno, y el primero que se atacaba, ¿no? Siempre era al escritor, al intelectual. En este sentido, tu novela tiene mucho que ver con la novela de Javier Sierra, que estábamos ayer, que empieza además diciendo el poder de las palabras, ¿no? Empieza así su novela, tiene mucho que ver en esta gira que estáis haciendo los dos juntos. Bueno, ya... casi al final, no desvelamos nada, pero en este sentido de la reflexión constante, porque además la pregunta típica de qué es ficción, qué es real, qué es vivido, esa que tanto cabrea a los escritores, que le hacen los malos periodistas, ¿qué hay de usted o qué no hay? En un diálogo, la novela ha cobrado vida. Hace ya tiempo, Armand, cuando están hablando con este buen amigo que se encuentra Flora, estamos dentro de ella.
Ese es el juego, claro, que te comentaba de continuidad de los parques. La novela ha cobrado vida, dice, estamos dentro de ella. Efectivamente. Ella, de alguna manera, bueno, es primero porque como lectora que le apasiona un libro, vive dentro de esa novela y vive dentro de los personajes, pero es que además es como esa ficción que te contaba antes, esa continuidad de ficciones, ella tiene que escribir el final de alguna manera de esa novela, Flora Gascón. Y luego se juega con que la novela también cobra vida como creación artística, claro, ¿no? Generadora de vida. Hay un personaje que es Paul Dingle, que existió en el 51, pero además ese Paul Dingle real ahora es el personaje de una novela y tiene, digamos, también su vida como personaje de novela, ¿no? Entonces, es este juego literario que se le hace al lector, este reto, ¿no? De estar dentro. Para ello aludes al libro de Oscar Wilde, que aparece muchas veces Oscar Wilde, aparece también Cavafy, aparece Proust continuamente, pero el tema de Oscar Wilde cuando dice ningún gran artista ve jamás las cosas como son, si lo hiciera dejaría de ser artista. Efectivamente. O sea, Wilde a mí me gusta mucho porque lo que habla es que el artista toma la vida como materia bruta y con esa materia bruta lo que hace es que la moldea con imaginación, la moldea con belleza, que yo creo, con fantasía, con reflexión, y con eso crea su arte, ¿no? Ya sea una obra literaria o musical o plástica, ¿no? ¿Tú crees que el amor nos hace mejores personas? Yo creo que sí. Yo creo que el amor cada vez, fíjate, según voy cumpliendo años, me doy cuenta que el amor es lo que justifica la existencia. No hay nada tan bonito como sentirse querido, y ya no sentirse querido, como querer a alguien. Y te pueden ocurrir cosas maravillosas y de hecho, bueno, a mí a lo largo de mi vida me han ocurrido cosas a nivel profesional maravillosas. Pero te das cuenta que lo que importa es que te quieran. Y del Premio Planeta, fíjate, maravilloso lo que me ha ocurrido. Pero sentir el amor de las personas, el cariño, eso no tiene precio. Estaba hablando ahora del otro amor. Pero ¿te refieres al amor romántico? No, al amor en plenitud. ¿Tú crees en un amor para toda la vida? Quiero creer en un amor para toda la vida. Quiero creer. Porque es cierto que hay veces... yo creo que hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que saber crecer con esa persona. Eso es lo importante. No, por ejemplo, hay gente que se casa, ¿no? Y es como que ya está todo hecho. Yo creo que es el principio, no es el final. Y es cuando hay que cuidarlo más y hay que, lo que te digo, hay que crecer y comprender, ¿no? Yo soy una romántica, me considero romántica tanto por el romanticismo literario, como que es mi etapa de la literatura, no, de la historia de la literatura favorita, y luego pues sigo siendo idealista y sigo siendo esa romántica, sí, ¿no? Que muy sigue... idealista para... Hombre, por supuesto, ¿no? La pareja que está aquí podría ser un amor para toda la vida, pero, podría, ¿qué amor? Efectivamente, ¿no? Pero quiero creer que es posible. Bueno. Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes, Encantada. Cristina. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Cristina, vamos a conocerte un poquito más con unas preguntitas que hemos preparado para que nos responda de una manera muy breve, ¿vale? Vale. Vamos con ello. ¿Lo mejor que sabe hacer es escribir, Cristina? Yo creo que no. Yo creo que lo mejor que sé hacer es cuidar y me gusta mucho. ¿Crees más en el azar o en el destino? En el destino. A mí me encanta la tragedia griega. Yo creo que hay un destino, no muy fatalista, tampoco quiero ser muy fatalista, pero creo más en el destino que en el azar. En este momento, ¿quién sería para usted una persona cuerda en este país? Claro. Pues te diría que mi madre, casi. A la que la novela está dedicada a ella, ¿no? La novela está dedicada a mi padre y a mi madre, sí, a los dos. Bueno, sí. ¿Algún trabajo que nadie de sus lectores imaginaría que ha hecho? Bueno, he sido camarera de catering, con mi cofia, ¿no? Que nos ponía, y que mi vestidito negro. He sido teleoperadora también, cuando tenía 20 años, con una amiga que además vivía aquí en Sevilla, que fue con mi amiga con la que viajé a Tánger por primera vez, y éramos teleoperadoras, trabajábamos también como cogiendo el teléfono, ¿no? Y luego cuando sacábamos un dinero, viajábamos, ¿no? Claro. ¿La persona que más ha influido en su vida? Te diría también que, fíjate, mi abuela. Mi abuela me marcó porque era mi abuela materna y vivía con nosotros. Y tenía una pasión y una alegría por la vida que murió cuando yo tendría 17 años, pero fue una mujer que me marcó. ¿A quién teme más? ¿A la ciencia o la política? Casi a la política en los últimos tiempos. ¿La mayor mentira que nos han contado, Cristina? La mayor mentira que nos han contado.
Quizá que somos solo ciencia, ¿no? Que somos solo hormonas, cuando quieren, de alguna manera leo, ¿no? Que el ser humano no somos nada más que una serie de reacciones químicas, ¿no? Y yo creo que hay una parte espiritual, ¿no? Se me ocurre así ahora mismo responderte. ¿La palabra más hermosa del diccionario? La palabra más hermosa del diccionario. Libertad o respeto, quizá. Me encanta y creo que hoy en día es importante. ¿Y la más peligrosa? Libertad también, muy peligrosa, depende de cómo se use. ¿A qué hemos venido al mundo, Cristina? Aquí hemos venido al mundo a vivir, sin duda, y hasta el final, a plenitud. Bueno. Cristina, de la soledad del poder es de lo que nos viene a hablar el libro que nos has seleccionado, un libro que te gusta especialmente, El otoño del patriarca, de García Márquez. ¿Qué tiene este libro para ti para haberlo elegido? Es un libro que me fascina la forma en la que está escrito. Es un libro en el que no hay puntos y apartes, es un libro cíclico y es un libro además con una narrativa que es como un torrente que te arrastra, que tiene música, que a mí me gusta mucho, yo lo intento en mis novelas, que aparte de lo que estás contando, haya una música dentro de la prosa que arrastra al lector de alguna manera a seguir leyendo. Eso también lo decía Cortázar, ¿no? Y este libro lo tiene. Aparte, Gabriel García Márquez tiene algo para mí que es la sensación de belleza que me transmite cuando estoy leyendo. Y es esa belleza, esa música y luego lo que cuenta. Cuenta una historia sobre la soledad y el terror del poder, ¿no? Es una historia un poco a lo Macbeth, ¿no? Como una persona de alguna manera puede llegar a lo máximo, ¿no? Podemos decir políticamente o de poder, y a lo mínimo moralmente, ¿no? En lo que se refiere a las relaciones con otras personas. Cristina, ¿y hay música en la película Encadenados de Alfred Hitchcock? Hay música. ¿Hay música por supuesto, para por ti? Supuesto, claro que hay música. Esta película... Y no me refiero a la sonora, claro. Sí. Sonora. Hay música también en esta historia, ¿no? A mí me encanta el cine negro y me gusta muchísimo Hitchcock, ¿no? Y esta es una película que yo veía muchísimo cuando era joven, ¿no? Y yo era muy nocturna y la veía por las noches. Cuenta también una época que me fascina, que es para mí la Segunda Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. Cary Grant, ¿no? Es el galán de la época, maravilloso, ¿no? Siempre como un dandy. Ingrid Bergman, maravillosa también ella, la historia de amor que tienen, tan convulsa, luego ese avión en el que van con, recuerdo, el pan de azúcar, no sé, cuando llegan a Río de Janeiro, esa historia también de espías, ¿no? Bueno, no quiero hacer spoiler aquí. Algo de eso hay, claro, en la novela también, de eso, en ¿no? las fiestas que efectivamente, organizan en el hotel. ese glamour, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Este glamour de los años 50, ¿no? Que había, ¿no? Esos vestidos, cómo iban ellos, ¿no? Vamos con depresita, Cristina. Sí, perdonadme que me enrollo de repente. Que te emocionas. Me emociono y me enrollo. Marc Chagall, Yo y mi aldea, es la pintura que nos seleccionas. Cuéntanos. Sí. Bueno, es una pintura que, para empezar, los colores, ¿no? Yo soy un poco fauvista, ¿no? Me gusta muchísimo también Matisse y estaba de acuerdo con ellos que el color, al menos en mi caso, me despierta sentimientos y me despierta emociones. Luego es muy onírico, ¿no? También el cuadro representa la aldea de este hombre que también, que es judío, como varios personajes de mi novela, y es como el inconsciente, ¿no? de este hombre, el cordero, que lo tenemos muy importante, ¿no? En la tradición judía, ves arriba su pueblo, pero hay muchas casas que están del revés, ¿no? Entonces, es muy curioso. Sí, me gusta ese punto surrealista, onírico, de inconsciente, ¿no? De cómo vemos la realidad, pero dentro de nosotros mismos la transformamos. Y cuéntanos, Cristina, ¿y qué te despierta Wind of Change? La canción que has elegido de Scorpions, sí. Brevemente, porque vamos fatal. Sí, mira, esta canción, como lo dice, Viento del Cambio, tiene mucho que ver con Viento del Cambio, ¿no? En Niebla en Tánger es una novela de transformación, de cambio de los personajes, y esta es una canción que yo escuchaba mucho en una etapa también de cambio profundo en mi vida y que lo marca, ¿no? Marca el principio de esa etapa de la que forma parte Niebla en Tánger. ¿Y cómo te ha marcado Nueva York, Estados Unidos? Sí, es una ciudad a la que he ido mucho últimamente porque mi marido
trabaja muchas veces allí y yo le acompaño, ¿no? Él hace fotos, yo escribo. Y es una ciudad que he recorrido, fíjate, ya no como turista, ¿no? Sino como alguien que además la recorro sola, ¿no? Y he descubierto lugares como atravesar el puente de Brooklyn, al atardecer he descubierto el barrio de Brooklyn, y es una ciudad también de mezcla de culturas, y una ciudad con una actividad trepidante, pero que también tiene esos rincones como Central Park, donde también me he sentado a escribir, ¿no? Y bueno, que te transmite cierta calma dentro de la vorágine. Dentro de una 30 ciudad con tanto segundos, ruido. Jesús, Bueno, te doy. Vamos a ver cómo ha quedado Cristina de su paso por el programa en nuestro fotomato. Ah, estupendo. Ahí he quedado. Expresiva. Expresiva. Muy expresiva. Gracias por a vosotros, la visita. ha sido un placer. Y yo creo que vas a poner de moda Tánger, ¿eh? Ya lo está, pero a raíz de esa novela lo vas a poner de moda. Y cuidado a la cena de Navidad. Sí, cuidado, que son peligrosas. Gracias, Cristina. Gracias bueno, a nos vosotros. marchamos, toca despedirse, pero recuerden que pueden volver a ver este programa, si lo desean, a las 11:15 de la noche en esta misma cadena. Mañana jueves nos visita otro escritor, Fernando Delgado, que viene a hablarnos de El Mirador de Belintonia. Es su nueva obra. Disfruten de la cultura.